Buenas tardes. Acción Social Católica y las delegaciones episcopales de Apostolado Seglar, Familia y Catequesis hemos organizado 3 ciclos con un total de 9 conferencias sobre doctrina social de la Iglesia, las cuales se están desarrollando en este centro Joaquín Roncal desde el 12 de enero de 2015 hasta finales de este mes de marzo. Hoy comenzamos el tercer ciclo dedicado a Evangelii Gaudium, actualidad de la enseñanza social de la Iglesia, ya que el mismo Papa Francisco, en esta exhortación apostólica, aborda con claridad la importancia de la enseñanza de la Iglesia sobre cuestiones sociales ante los desafíos de la evangelización. Él nos invita a conocer y utilizar pastoralmente el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia del año 2004. Dice textualmente, cuyo uso y estudio recomiendo vivamente, número 184. También afirma que Evangelii Gaudium no es un documento social, también entre comillas, y no remite a dicho compendio. La profesora Comte comentará si eso es así de categórico o hay que matizarlo un poco más. El Papa señala que hay que sacar consecuencias prácticas de las enseñanzas sociales de la Iglesia para que los grandes principios sociales no se queden en meras generalizaciones que no interpelan a nadie. Por tanto, desde ese espíritu, hemos programado 4 conferencias para que nos interpelen y para que tengan consecuencias prácticas en nuestro compromiso cristiano y en nuestra presencia evangelizadora. Vamos a contar para ello con 4 ponentes de lujo. En primer lugar, María Teresa Comte, a quien enseguida voy a presentar. En segundo lugar, el próximo lunes hablaremos de la Iglesia ante los desafíos del mundo actual, lectura creyente de la realidad social española y aragonesa y de sus consecuencias para los pobres, a cargo de don Francisco Pérez, economista y delegado episcopal de Pastoral Obrera. La tercera charla versará hacia una pastoral de conversión, anuncio y denuncia en la Evangelii Gaudium, nuevos caminos para las comunidades cristianas y para el laicado asociado. El ponente será don Pedro Escartín, vicario general y delegado de Apostolado Seglar de la diócesis de Barbastro-Monzón. Y la cuarta y última, el día 23 de marzo, unidos a Dios, escuchamos un clamor, la dimensión social de la evangelización en la Evangelii Gaudium. Hay un cambio de ponente, estaba previsto don José Luis Segovia, como bien sabrán ustedes por el programa, pero por razones de salud no podrá venir y en su lugar intervendrá don Vicente Altava Gargallo, delegado episcopal de Cáritas Española y exvicario general de la diócesis de Teruel y Albarracín. Por lo tanto, perdonen que me haya extendido, pero es para motivarles para que asistan al ciclo completo de charlas y ya sin más demora pasaríamos a la primera charla de este ciclo a cargo de doña María Teresa Comte Grau, de quien podíamos decir muchas cosas, simplemente voy a decir 4 rasgos importantes. Ella es profesora de Doctrina Social de la Iglesia y directora del Máster de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia de Salamanca del campus de Madrid. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociología, secretaria técnica del Foro Cristianismo y Sociedad de la Fundación Pablo VI. Colabora con las revistas Eclesia, Corintios 13, Sociedad y Utopía, con la cadena COPE y con otros medios. Y finalmente quisiera destacar su labor como conferenciante porque ha venido varias veces a Zaragoza. Creo que estuvo en el mes de noviembre, ¿verdad? Y yo la conocí hace un par de años cuando inauguró con una muy buena ponencia el curso de Introducción a la Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad San Jorge de nuestra diócesis de Zaragoza. Por lo tanto, muchísimas gracias a María Teresa por su gran disponibilidad desde el principio para venir a acompañarnos y pasamos ya a continuación a escucharla. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Claro. Les decía... ¿Hoy? ¿Se oye? ¿Y ahora? ¿Nada? Sí, que nos cambiamos. Sí. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Bien, les decía que buenas tardes y muchas gracias. Gracias por la invitación y por la presentación, Ángel, y
Gracias a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Dado que en la invitación que se me ha hecho, pues me correspondía iniciar esta parte y centrarme fundamentalmente en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, pues voy a hacer una presentación, digamos que a grandes rasgos, quizás poco concreta, como decía Ángel, pero para eso tienen después 3 sesiones posteriores que les permitirán seguramente concretar muchas de las cosas que voy a intentar trasladarles. Mi idea es no extenderme excesivamente, no poblarles de citas, eso sí, hacerles alguna referencia para que puedan ustedes directamente acudir a la exhortación y leerlo, y que en la última parte pues tengamos un tiempo lo suficientemente amplio para que ustedes puedan en voz alta expresar las cuestiones que se les hayan podido plantear, ¿no? Bien, decía Ángel en la presentación que, y si ustedes han leído la Evangelii Gaudium, pues habrán tenido oportunidad de leerlo y de verlo con sus propios ojos, que el Papa Francisco, hacia el número, creo que es el número 184, 185, ahora no recuerdo, de la exhortación, dice que en realidad este no es un documento de doctrina social de la Iglesia. Lo dice el autor, por lo tanto nadie puede desmentirle, ¿no? Ciertamente no lo es, no es en sentido estricto un documento de doctrina social de la Iglesia, porque lo que el documento trata no es la cuestión social, sino la cuestión de la evangelización, ¿no? Es un documento sobre la evangelización. Esta precisión, que empezaba siendo el introductor, no significa que el título que da nombre a esta primera intervención y que marca de alguna manera todo el ciclo no sea un título preciso o que no sea un título acertado, ¿no? Les repito, no estamos ante un documento de doctrina social de la Iglesia, pero sí estamos ante un documento que en la estela de la Evangelii Nuntiandi, de la exhortación apostólica publicada por Pablo VI en el año 75, establece una lógica íntima entre evangelización y promoción humana, ¿no? Desde esa perspectiva, sí hay cuestiones en la exhortación Evangelii Gaudium que son propias de la doctrina social de la Iglesia. Pero les decía, desde esa lógica que inaugura Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi, concretamente en el número 31. Recuerdan que en diciembre del año 75, tras la celebración del sínodo del año 74 sobre evangelización en el mundo actual, como les decía, se publicó la exhortación sobre el anuncio del Evangelio. Y ha sido 40 años después cuando el Papa Francisco, al cerrar precisamente el año de la fe y tras el sínodo sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe, publica esta exhortación. Si quiero recordarles, puesto que establezco esa lógica inicial para explicar la relación que existe entre el Evangelii Gaudium y la doctrina social de la Iglesia, si quiero citarles, aunque sea brevemente, algunos apuntes de ese número 31. Entre evangelización, decía Pablo VI en el año 75, y promoción humana, y especificaba entre paréntesis desarrollo, liberación, existen lazos muy fuertes, y explicaba fundamentalmente, o citaba fundamentalmente 3. El vínculo o el lazo de orden antropológico, porque el hombre al que hay que evangelizar no es un ser abstracto. Un vínculo de orden teológico, ya que el plan de la creación no se puede separar del plano de la redención. Y un vínculo de orden evangélico, como es el de la caridad. Yo creo que desde esos 3 vínculos, orden antropológico, orden teológico, orden evangélico, hay que entender precisamente la cuestión concreta de la que vamos a hablar con relación a la Evangelii Gaudium. Pablo VI sabía en el año 75 que no pocos católicos a lo largo y ancho del mundo caían en un reduccionismo peligroso al vincular la evangelización con la liberación. El mundo de los años 70 es un mundo tremendamente ideologizado, en el que el proyecto de promoción humana en muchos casos llegó a identificarse con un proyecto temporal, según un humanismo que se llama inmanente o cerrado a la gracia. Sabemos desde esa perspectiva
Por lo tanto, desde la intención que Pablo VI tiene al señalar esta cuestión en el número 31 de la Evangelii Gaudium, que la naturaleza de la evangelización es eminentemente religiosa. La naturaleza de la evangelización sí es el anuncio del reino de Dios. Por lo tanto, desde esa misma perspectiva, la liberación puede entenderse también desde una perspectiva eminentemente o exclusivamente, casi diríamos, evangélica, ¿no? La liberación supone una antropología cuyo centro es el reino de Dios y cuya vocación final es de naturaleza espiritual. La liberación, escribía en la Evangelii Nuntiandi, concretamente en el número 34, Pablo VI, no sería completa si descuidara el anuncio de la salvación en Jesucristo. La Iglesia, por lo tanto, asocia, aunque no identifica, pero se asocia la liberación humana con la salvación en Jesucristo. Ciertamente, desde esa perspectiva, en su compromiso temporal, la Iglesia se empeña en la construcción de estructuras más humanas, con la absoluta convicción, repito, con la absoluta convicción de que esas mismas estructuras pueden convertirse en inhumanas si las personas que viven en ellas o se rigen por ellas no experimentan y al mismo tiempo no promueven una profunda conversión, una profunda transformación del corazón. Desde esa perspectiva, por lo tanto, vuelvo a deciros, el Papa Francisco puede decirnos en la Evangelii Gaudium, antes les citaba de memoria, el número concreto es el 184, que este documento, que esta exhortación no es propiamente un documento de doctrina social de la Iglesia. Inmediatamente lo dice y lo explica. Hay que acudir, y Ángel también lo citaba, al compendio de la doctrina social de la Iglesia para conocerla, y acude también a una cita de la 80ª Adveniens acerca del pluralismo de las mediaciones, ese documento escrito en el año 71 por Pablo VI en conmemoración a la Rerum Novarum, ¿no? Les invito a ir ahí para acabar de circunscribir o de acotar esa afirmación que el propio Papa Francisco hace. Pese a todo esto, y desde la lógica de la evangelización y de la promoción humana, la exhortación, la Evangelii Gaudium, sí entra en dos cuestiones que son eminentemente sociales y que además el Papa dice que está especialmente interesado en tratar. Estas dos cuestiones son, en primer lugar, la inclusión de los pobres, la opción preferencial por los pobres o el amor de preferencia por los pobres, da igual como lo quieran decir ustedes, son expresiones que se utilizan indistintamente en la doctrina social de la Iglesia, y por otro lado, en la cuestión del bien común y de la paz social. Si seguimos el orden, conviene, por lo tanto, que en primer lugar nos detengamos en la cuestión del amor de preferencia por los pobres, la opción preferencial por los pobres, tal como la plantea Evangelii Gaudium, para desembocar después en la cuestión del bien común y sobre todo de la paz social. El Papa Francisco, al hablar de la opción preferencial por los pobres o de la inclusión social de los pobres, como hace en la Evangelii Gaudium, les repito, este sí es un tema propio de la doctrina social de la Iglesia, al plantear esta cuestión lo hace a partir de la fe cristológica. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva de la fe cristológica, la finalidad de la opción preferencial por los pobres no es otra que la integración social plena de quienes hoy viven en los márgenes. Todos sabemos, yo creo que por experiencia, que una atenta lectura de la palabra de Dios nos enseña cómo escucha y cómo atiende Dios al clamor de los pobres. La Iglesia lo ha hecho a lo largo de su historia en un compromiso activo, mantenido históricamente, con las víctimas de la exclusión y de la marginación. Sin embargo, a día de hoy, yo creo que todavía son muchos o somos muchos los que en muchos momentos seguimos pensando que este compromiso explícito en favor de la integración plena de quienes viven en los márgenes es una misión conferida o confiada a unos cuantos, no sé si muchos o pocos, pero a unos cuantos, y no a toda la comunidad. Yo creo que esto es una de las cuestiones en las que
Evangelii Gaudium quiere detenerse, ¿no? Hablar de la opción preferencial por los pobres, hablar del amor de preferencia por los pobres, hablar de la inclusión social de los que viven en los márgenes, es una tarea de toda la comunidad, no de personas o de comunidades particulares y especializadas en esto, sino de toda la comunidad. Por lo tanto, es un principio que guía las acciones y es un criterio también de toma de decisiones. Yo creo que eso es muy importante. Es Cristo quien en el Evangelio nos dice a todos, lo leemos en el Evangelio de Marcos, dadles vosotros de comer. Lo que significa un compromiso particular y concreto en lo cotidiano, pero también, y por supuesto, un compromiso que lleve a remover las estructuras que causan esas situaciones de pobreza o de marginación. Asumir este compromiso, como un compromiso de todos al que nos llama Cristo, pasa por reconocer que los hombres y mujeres que comparten con nosotros la vida y el mundo son personas radical y esencialmente iguales que nosotros. De esta igualdad, o esta igualdad deriva, mejor dicho, del principio de filiación divina. Somos hijos de Dios, pertenecemos a la misma comunidad de origen, pertenecemos a la misma comunidad de destino, todos somos herederos del mismo reino. Esta razón fundamental de nuestro compromiso por los más débiles, por los excluidos, exige necesariamente una acción, un compromiso que se oriente a la promoción del desarrollo integral, pleno y auténtico de cada ser humano. Fíjense, no se trata solo de facilitar un sustento decoroso, que por supuesto, sino que se trata de crear condiciones de vida digna que pasan necesariamente por la satisfacción de derechos que son tan elementales como la educación, el acceso al cuidado de la salud y especialmente el trabajo. Comprometerse en la promoción de un desarrollo integral, pleno y auténtico no es una tarea facultativa para un católico, sino vinculante. Y una tarea que debe estar debidamente orientada, nos dice el Papa Francisco. Con un lenguaje ciertamente muy transparente, se trata de promover y perseguir este fin, el desarrollo pleno, integral y auténtico, siendo fieles al Evangelio. Y citando a San Pablo nos dice, para no correr en vano. En el número 193 de la Evangelii Gaudium, que les invito a que lean tranquilamente, el Papa nos ofrece todo un corolario de citas y de palabras de Cristo que nos recuerdan cuál es para nosotros, para los católicos, la fuente última o el principio último de nuestra opción preferencial por los pobres, los excluidos, los marginados, los oprimidos. Las palabras de Cristo no dejan lugar a equívocos, ¿no? Dice el Papa con absoluta rotundidad. El mensaje es tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. Y se pregunta, ¿por qué complicar lo que es tan simple? Los pobres, los sufrientes, los dolientes, ocupan un lugar privilegiado en el reino de Dios. María, la Madre de Dios, era una joven muchacha de pueblo, de la periferia de un gran imperio. Cristo nació en un pesebre. La presentación en el templo se hizo con 2 pichones. Jesucristo creció en un hogar de trabajadores y cuando comenzó a anunciar el reino de Dios, todos sabemos lo que Lucas nos explica, ¿no? O lo que nos dice: el Espíritu del Señor, dice Jesús, está sobre mí porque me ha ungido. Y especifica, me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. No podemos, por lo tanto, seguir asumiendo como algo irremediable la existencia de millones de hombres y mujeres desheredados que viven privados de los mínimos vitales necesarios. Dios
ha optado por ellos y nosotros debemos hacer lo propio, porque estamos llamados a mirar como mira Dios y a comprometernos como lo hizo Jesucristo. La opción por los pobres es, sin lugar a dudas, el compromiso con los preferidos de Cristo, tal como nos muestra el Evangelio. Es un compromiso incondicional que, lejos de mantenerlos en su lugar de excluidos y marginados, nos debe llevar a sentarles, o a que se sienten, mejor dicho, en la mesa del rico. Luchar contra la pobreza, contra la marginación y contra la exclusión es remover las causas que la generan. Decía Pablo VI en la Populorum Progressio que el desarrollo, ese desarrollo pleno, auténtico e integral del que habla el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, es el paso para todos y para cada uno de condiciones de vida menos justas a condiciones de vida más justas. Por lo tanto, promover el desarrollo o la liberación es provocar un cambio y es permitir que las víctimas de la exclusión, de la marginación o del descarte, por utilizar un término que le gusta especialmente al Papa, puedan vivir incluidos, integrados y aceptados. Y este proceso pasa necesariamente, como les decía, por crear condiciones materiales y espirituales de existencia que lo hagan posible. ¿Qué es lo que queremos o deberíamos querer cuando nos proponemos luchar contra la pobreza? Como les decía antes, la Evangelii Gaudium no pone paños calientes al asunto. Luchar contra la pobreza es luchar a favor de la inclusión social de los que viven en los márgenes. Lo que significa asumir que nosotros somos los brazos y las manos de Dios en la lucha por el bien de los menesterosos, de manera que estos puedan integrarse plenamente en la sociedad. Como les decía antes, en lenguaje evangélico se trata de que todos ellos puedan sentarse con pleno derecho en la mesa del rico Epulón. Antes les repetía esa pregunta, ¿no?, que el Papa se hace ante el Evangelio: ¿por qué complicar lo que es tan simple? Todos hemos leído en el Evangelio, hemos escuchado en muchas ocasiones, cómo en el Evangelio de Mateo se nos dice, Cristo les dice a sus discípulos, nos dice: los pobres los tendréis siempre entre vosotros. Y el Papa se preguntaría, ¿no?, ¿por qué complicar lo que es tan simple? Pues anda que no ha hecho correr ríos de tinta e interpretaciones variadas esta afirmación. ¿Qué es lo que nos está diciendo en realidad Jesús con esa afirmación tan categórica? Los pobres los tendréis siempre entre vosotros. El filósofo cristiano francés Jacques Maritain, en su obra Humanismo Integral, que seguro que muchos de ustedes han leído, decía, ya en los años 30 del siglo pasado, algunos, decía él, leen el pasaje del Evangelio de Mateo como si desde ese pasaje tuvieran que defender el orden constituido. Y contestaba: no se trata de aceptar las injusticias de este mundo, sino de servir a Dios en los pobres, porque Jesús está en ellos. Es a ellos a quienes hay que servir como si sirviéramos al mismo Dios. Y añadía: no se designa a una clase social, sino a todos los hombres que tienen necesidad de otro para subsistir, cualquiera que sea la causa, la naturaleza o el origen de su indigencia. Mientras existan clases oprimidas, seguía diciendo Maritain, allá es donde el amor irá primeramente a buscarlos. Y si un día, seguía diciendo, dejan de subsistir, los hallará el amor todavía donde quiera que estén. Y porque los ama, quiere que llegue un día en el que no haya clases oprimidas. Esta tarea, les decía antes, implica luchar contra las causas estructurales de la pobreza, pero significa también llevar a práctica, llevar al terreno gestos sencillos y que no son tan generosos como solidarios.
lo que significa llevar a lo cotidiano gestos sencillos que expresen el convencimiento interior de que aquel a quien nos dirigimos para sostenerle es un ser radical y esencialmente igual que yo. La asunción libre de esta verdad adquiere necesariamente forma de convicción, y es la convicción la que anima al compromiso. De esta manera, la verdad del otro configura una mentalidad que es capaz de reconocer y de poner en práctica cuestiones como la función social de la propiedad, el destino universal de los bienes, el trabajo por el bien común, la participación activa en la promoción de la justicia o la consideración, como les decía antes, del criterio de la inclusión como criterio necesario para tomar decisiones en el ámbito económico y en el ámbito político. Así es como la conversión del corazón, a través de la asunción de una verdad fundamental que cambia nuestra mentalidad y nos lleva a la conversión, así es, por lo tanto, como en definitiva la conversión del corazón llevará necesariamente a la reforma de las estructuras. Como les decía al principio, este compromiso por los más débiles, este compromiso por los marginados, por los excluidos, por los desheredados, cobra para nosotros el significado de una opción preferencial que tiene una naturaleza eminentemente teológica. Juan Pablo II habló de ello en la Solicitudo Rei Socialis y de nuevo lo ha hecho el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Para no aburrirles con las citas, pues les recomendaría la lectura del número 42 de la Solicitudo Rei Socialis y del número 198 de la Evangelii Gaudium, con algunas referencias, aunque no les lea textualmente todo el texto, ¿no? Dice, por ejemplo, el Papa Francisco: para la Iglesia la opción por los pobres es una categoría teológica antes que una categoría cultural, sociológica, política o filosófica. Es Dios quien les otorga a ellos su primera misericordia. Y esta preferencia tiene consecuencia en la vida de fe de los cristianos, puesto que, como nos decía San Pablo en la carta a los Filipenses, estamos llamados a tener los mismos sentimientos de Cristo. La Iglesia, por lo tanto, hace una opción por los pobres entendida, y aquí cita la Caritas in Veritate y a Benedicto XVI, entendida como una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana. Esta opción está implícita, sigue recordando el Papa, en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Por eso sigue diciendo: quiero una iglesia pobre para los pobres. Les decía, no hace falta que les cite todo, que les lea todo el número, pero sí les invito a leer ese número 198 de la Evangelii Gaudium. Desde este marco, que les repito es un marco de naturaleza eminentemente teológica, tal como nos explica y insiste el Papa Francisco, ¿qué es lo que uno puede hacer, ¿no? En primer lugar, nos dice el Papa, preocuparnos por la persona de los excluidos. Por lo tanto, conocerles, querer conocerles, no ser indiferentes a su suerte, cuidar de su fragilidad, con un objetivo fundamental o con una finalidad fundamental, que sean ellos quienes se conviertan en los sujetos de su propia liberación, de su propio desarrollo. Seguramente para alcanzar este propósito es indispensable que introduzcamos en nuestro mundo la lógica de la gratuidad que tanto predicamos, ¿no? Convencido de la fuerza histórica, de la capacidad de transformación de la realidad que tiene la fe cristiana, en la Caritas in Veritate, Benedicto XVI nos exhortaba a abrir la realidad a la lógica del don frente a las lógicas mercantilistas o a las lógicas de la equivalencia.
En este mismo sentido, muchos años antes, ya se lo citaba, pero conviene que volvemos a citarlo, muchos años antes, a finales de los 60 o en la segunda mitad de los 60 del siglo pasado, en esa misma lógica, Pablo VI, en la Populorum Progressio, nos exhortaba a la acción. Decía ya en el año 67, ¿no? Ha llegado la hora de la acción. Por citar textualmente, decía: la hora de la acción ha sonado ya. Llevamos un poco de retraso, ¿no? La supervivencia de tantos niños inocentes, el acceso a una condición humana de tantas familias desgraciadas, la paz en el mundo, el porvenir de la civilización están en juego. Todos los hombres y todos los pueblos deben asumir sus responsabilidades. Les invito a que lean en este sentido el número 80 de la Populorum Progressio. Les decía que en la Evangelii Gaudium hay dos cuestiones fundamentales de doctrina social de la Iglesia, ¿no? Una, a la que me he estado refiriendo, la opción preferencial por los pobres. La otra, la cuestión del bien común y la paz social. Las dos están directamente vinculadas. Creo que esta segunda parte es una parte de concreciones, en la que lo que Francisco hace, lo que el Papa hace es plantear una serie de criterios de acción, criterios de juicio y criterios de acción que no deberíamos olvidar, ¿no? Por supuesto que el imperativo para nosotros, para materializar esa opción preferencial por los pobres, se lo decía antes, pero quiero volver a subrayarlo, es escuchar las necesidades de quienes padecen exclusión, precisamente para evitar caer en el diseño de planes de intervención que no tienen nada que ver con las necesidades reales de esos sujetos, ¿no? Y que muchas veces nos llevan a caer en planteamientos de tipo utópico o idealista, que tienen más que ver con planteamientos a priorísticos ideológicos que con la opción preferencial por el hombre que sufre. Dicho esto, les repito, sin embargo, sigue siendo muy importante que a la hora de trasladar a la realidad esa escucha de las necesidades tengamos algunos criterios muy claros, ¿no? Y en esa segunda cuestión que el Papa plantea bajo el rótulo bien común y paz social, nos habla fundamentalmente de 4 criterios. Se los cito, luego decimos algo de ellos. El primero nos dice y son criterios especialmente útiles, iba a decir, para nosotros en el ámbito del compromiso práctico. El primero es, voy por orden, nos dice: el tiempo es superior al espacio. El segundo criterio nos dice: la unidad prevalece sobre el conflicto. El tercer criterio dice la realidad es más importante que la idea. Y el cuarto, el todo es superior a la parte. El tiempo es más que el espacio, o es superior al espacio, la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más importante que la idea, el todo es superior a la parte. Me van a permitir que no respete el orden, y que empiece por el final, porque me parece que el primer criterio, el tiempo superior al espacio, es el más determinante. Si empezamos por el final, el todo es superior a la parte. El reto hoy de llevar a la práctica, de asumir como imperativo y de llevar a la práctica la opción preferencial por los pobres, es un reto que debe materializarse en un mundo globalizado, en un mundo en el que muchas veces se pierden los márgenes y en un mundo muchas veces dominado por la confusión y por la pérdida de sentido. Sin lugar a dudas, en este mundo la gravedad de los problemas se multiplica y la complejidad provoca en muchos, y en nosotros también, por supuesto, desasosiego, incertidumbre e incluso desánimo. El Papa nos dice precisamente en este contexto, sin perder de vista cuál es la finalidad última, ¿no? Materializar esa opción de preferencia por los que sufren, por los pobres. No perder de vista lo global, nos dice el Papa. ¿Para qué? Para evitar lo mezquino de todos los días. Y no perder de vista lo local. ¿Para qué? Para seguir teniendo los pies sobre la tierra. La lógica del bien común, que es la que debe primar en ese compromiso por los más débiles, la lógica del bien común necesita raíces
necesita un suelo y necesita un hogar. Somos peregrinos y no vagabundos. El modelo, le usan mucho las imágenes, ¿no?, al Papa, es un lenguaje muy simbólico. El modelo, dice él, no es la esfera, sino el poliedro. Yo creo que una de las imágenes más perfectas para explicar eso, y una de las imágenes más tradicionales en la doctrina social de la Iglesia, es la imagen del cuerpo humano, ¿no? Es una imagen que la doctrina social ha utilizado históricamente para explicar la idea del pluralismo orgánico, que es el que caracteriza el orden social, ya sea este local, ya sea global. En el cuerpo, el todo no es más que las partes, y las partes sirven al funcionamiento del todo. La idea es buscar la sinfonía, la armonía. Segundo criterio, la realidad es más importante que la idea. La realidad, nos dice el Papa, no debe ser ocultada por nuestras construcciones teóricas, pero esta realidad debe orientarse, la realidad no debe ser ocultada por las construcciones teóricas, pero el conocimiento, sin lugar a dudas, debe orientar y orienta la comprensión de la realidad. Sin olvidar nunca, nos dice el Papa, que lo que nos convoca, y esto tiene que ver con la atenta escucha a las necesidades del hombre que sufre, lo que nos convoca es la realidad, lo que está sucediendo, lo que acontece. Para nosotros, el paradigma de lo que llamamos realismo cristiano es la encarnación. La fe penetra la realidad, la ilumina y nos permite ver en esa realidad aspectos que escapan a la razón. Bueno, sabemos, ¿no? La fe ilumina la razón ensancha la fe. Tercer criterio, la unidad prevalece sobre el conflicto. El mundo en el que nosotros vivimos no es solo un mundo complejo, sino que también es un mundo conflictivo. Y en este sentido nos dice el Papa, ¿no?, si nos quedamos atrapados en el conflicto, vamos a perder la perspectiva. Se trata de reconocer el conflicto, de confrontarlo y de superarlo. Yo creo que, y hago un paréntesis aquí, ¿no?, yo creo que los católicos, en este caso, no podemos permitirnos el lujo de apartar la mirada de los conflictos. Estoy pensando en cosas que están pasando en estos momentos en la Iglesia en España, con reacciones muy diversas, ¿no? Y reacciones defensivas, incluso asustadizas, que invitan a apartar la mirada del conflicto. No, los conflictos hay que mirarlos de frente, es la única manera de superarlos. Mirarlos de frente, reconocerlos, objetivarlos, ponerles nombre y hacerles frente, es la única manera, ¿no? Si no, los conflictos quedan soterrados y acabamos sublimando la realidad. Eso es una cosa que nos encanta y, por lo tanto, escapando de la realidad y generando individuos dóciles o sujetos dóciles. No creo que sea eso lo que debemos hacer, ¿no? Sin embargo, esto, para no quedar atrapados en el conflicto, es imprescindible que caminemos con la mirada puesta en la comunión o, dicho de otra manera, en lo que se llama la concordia de las voluntades. Comunión y concordia que se edifican necesariamente sobre las diferencias y sobre las peculiaridades. Y cuarto y último criterio, y con esto termino. Les decía que para mí es el más determinante, por eso me he permitido el lujo de alterar el orden, ¿no? En la primera cita se lo he hecho por orden, pero en la exposición me gusta terminar en esto porque, repito, según mi manera de comprenderlo, me parece lo más determinante a la hora de materializar ese conflicto, ¿no? Yo creo además que es la cuestión más urgente, sigue siendo una de las cuestiones más urgentes cuando de lo que se trata es de comprometerse en la lucha contra la pobreza, contra la exclusión o contra la marginación. Me van a permitir que les lea parte, ¿no?, de esos números dedicados a esta cuestión. Les invito a leer tranquilamente el número 222. Dice el Papa: hay una tensión bipolar entre la plenitud y el límite. La plenitud provoca la voluntad de poseerlo todo y el límite es la pared que se nos pone delante.
El tiempo, ampliamente considerado, hace referencia a la plenitud como expresión de un horizonte que se nos abre, y el momento es expresión del límite que se vive en un espacio acotado. Los ciudadanos viven en tensión entre la coyuntura del momento y la luz del tiempo, de un horizonte mayor, de la utopía que nos abre al futuro como causa final que atrae. De aquí surge un primer principio para avanzar en la construcción de un pueblo. Fíjense. Claro, no hay evangelización si no hay un sujeto pueblo capaz de protagonizar y promover esa evangelización. Por lo tanto, la tarea no es solo hacia afuera. La tarea, en la mayor parte de los casos, empieza por dentro, ¿no? La tarea es hacia adentro. El tiempo superior al espacio. Yo creo que está claro que este es un criterio que nos permite trabajar y mirar a largo plazo, sin obsesionarnos por los resultados inmediatos. Y yo añado, sin caer en posturas integristas, que creo que esta es nuestra principal y primera tentación a día de hoy, sin caer, por lo tanto, en posturas integristas que nos hacen creer o que nos hacen confiar en que el reino de Dios y el éxito de la evangelización radican en la posesión y en la conquista de lugares, de espacios y de medios. No abandonar espacios, nos dicen algunos, ¿no? Como si la fe y la fuerza histórica de la fe dependiese de las fortalezas que levantemos. Yo creo que se trata más bien desde esta perspectiva de trabajar conscientes de que la realidad nos obliga a cambiar de plan y a asumir que no hay que privilegiar los espacios, sino los procesos. Darle prioridad al tiempo, dice el Papa, es iniciar procesos. El tiempo rige los espacios, pero se trata de privilegiar acciones que generan dinamismos nuevos, que involucran, que buscan invitar e involucrar a otras personas y grupos. ¿Hasta dónde o hasta cuándo? Pues hasta conseguir que fructifiquen nuevos y grandes e importantes acontecimientos históricos. Y acaba diciendo, nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y sobre todo tenacidad. Yo entiendo que este criterio es una traducción ejemplar de una espiritualidad de encarnación que nos debería llevar a abrir nuestros oídos de manera muy especial a las palabras de Jesús cuando en el Evangelio de Mateo nos dijo o nos dice, hablando en la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? Nos dice, no, o les decía a los discípulos y nos lo dice a nosotros, ¿no? No sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega, yo, no nosotros, diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Sobre estas palabras de Jesús, hablando precisamente de la espiritualidad de la encarnación y de la necesaria transformación del mundo, el filósofo Maritain, que antes les citaba, escribió también algo en esa obra que también les he citado, Humanismo Integral, y que quiero volver a recuperar. Decía él, al mismo tiempo que la historia del mundo está en marcha, es el crecimiento del trigo hacia el reino de Dios, está también en marcha el crecimiento de la hierba loca, que se mezcla con el trigo. ¿Hacia dónde? No hacia el reino. La hierba loca no nos lleva al reino, ¿no? Decía Maritain, nos lleva al reino de la reprobación, no al reino de Dios, sino al reino de la reprobación. Dado pues que el trigo y la cizaña avanzan juntos en la historia, yo creo que ha llegado la hora, definitivamente, de comprometernos en la edificación de estructuras de gracia capaces de humanizar y, por lo tanto, de redimir en la medida de nuestras posibilidades la red de relaciones en las que vivimos. Yo creo que solo desde ahí,
desde la creación de estructuras de gracia, es posible edificar un camino que lleva al tiempo y un camino en el que el daño que la cizaña causa necesariamente será vencido por la bondad del trigo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por estas reflexiones que ha hecho María Teresa Comte. Y ahora podríamos abrir un turno de intervenciones, de preguntas dirigidas a la ponente. Muchas gracias por la conferencia, que ha sido muy amena y muy breve, ¿eh? Y yo cuando leía la Evangelii Gaudium, había dos partes en que trataba de economía. Y en la primera, me parece que se habló de memoria, decía una frase que me preocupó mucho, ¿no? Porque decía: la inequidad, la falta de igualdad que hay en el mundo, el clamor por la justicia, dice, puede generar un estallido social. Entonces eso, dices, pero estallido social, ¿qué quiere decir, no? Yo digo, ¿será una guerra o el fundamentalismo islámico? No sé, me quedé un poco con esa inquietud. ¿Qué opina usted de eso? Pues la injusticia genera violencia. Bueno, la injusticia es violencia, ¿no? Es un modo de violencia, una de las manifestaciones de la violencia. Y por supuesto, en ese sentido, entiendo que habla el Papa, ¿no? Cuando habla de un estallido social, pues habla de una explosión, ¿no? Habla de violencia social provocada fundamentalmente por condiciones de vida injusta, ¿no? Nadie se resigna, o sea, los pueblos al final acaban por no resignarse a la suerte que algunos les han trasladado, imputado o cargado sobre sus espaldas, ¿no? Y acaban rebelándose. La historia lo demuestra. A veces se tarda más, a veces se tarda menos. Las circunstancias políticas favorecen que unas veces se tarde más y otras se tarde menos, pero las ansias de libertad y las ansias de justicia tienen que ver con la naturaleza humana, ¿no? Y nadie se resigna al papel de víctima. Las víctimas tardan mucho en darse cuenta de que lo son, pero cuando se dan cuenta de que lo son, ese es el primer paso para dejar de ser víctima, ¿no? Cuando se dan cuenta de que lo son, basta que tengan a alguien al lado que les tienda una mano para que se pongan en pie. Bueno, lo vemos, ¿no? Lo que pasa es que esos estallidos sociales, unos se frustran, otros se dirigen mal, otros se instrumentalizan, otros acaban triunfando, depende de las circunstancias, ¿no? Ahí ya tiene que ver con las circunstancias históricas. Bueno, yo también quería dar las gracias por estas reflexiones que nos has hecho y entre otras cosas, como que entiendo que la doctrina social de la Iglesia es una auténtica mina sobre la que deberíamos de ir alimentándonos siempre. Me ha sorprendido porque no recordaba que hace ya, pues eso, casi 50 años que el Papa Pablo VI nos dijera que ha llegado ya el tiempo de la acción, ¿no? Yo entiendo que esto está ligado con lo de la espiritualidad de la encarnación, que has citado al final. Y mi reflexión es, tal vez desde un punto de vista personal y creo que tal vez comunitario, yo a veces me siento huérfano de orientaciones sobre esta espiritualidad de la encarnación, sobre todo desde el punto de vista de la jerarquía española sobre todo. Y doy gracias a Dios porque el Papa Francisco me está dando bastantes pistas en este sentido. Pero ¿cómo ves tú la realidad española en estos momentos de esta orfandad de espiritualidad de la encarnación? ¿O tal vez estoy yo equivocado? No, bueno,
no puedo decirle que esté equivocado porque entonces tendría que reconocer que lo estoy yo y no quiero, ¿no? Quiero decir que comparto con usted esa misma preocupación. De hecho, suelo pedirles, yo no soy teóloga y por lo tanto no puedo hacerlo, ni quiero porque no es mi tarea, ¿no? Pero suelo pedirles a algunos de los profesores del máster que dirijo en Doctrina Social de la Iglesia o profesores de teología a los que conozco que escriban algo sobre la espiritualidad, sobre espiritualidad de encarnación. A mí la parábola del trigo y la cizaña me parece fundamental. Toda la lectura filosófica que hace el personalismo o el humanismo cristiano de esa parábola me parece fundamental y creo que eso habría que explotarlo, que eso es una mina de oro, ¿no? O de diamantes, no sé, pero que habría que explotarlo. O sea, que en la primera parte de su reflexión pues comparto la orfandad. En la segunda, claro, ¿qué quiere que le diga? Quiero decir, vamos a ver, no es ningún secreto. No es ningún secreto, no traiciono ningún secreto, ni soy despiadada ni injusta si digo en voz alta y en un foro como este, pues que la Iglesia en España, voy a hablar de la Iglesia en España, de todos, lleva decenios o algún decenio, pues digamos que especialmente silente en estos temas, ¿no? Yo no sé cuáles son las razones, si las sé tampoco las voy a compartir aquí en voz alta, pero lo que está claro es que la realidad es la que es, ¿no? Llevamos decenios sin decir nada. Y claro, esto acaba pasando factura. Pasa factura necesariamente, ¿no? Decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II, o sea que nadie me podrá corregir, que creo que era en la Veritatis Splendor, que el silencio es la peor de las mentiras. Pues quiero decir, ya está, ¿no? Llevamos demasiado tiempo guardando silencio, lo cual quiere decir que, nos hemos... Claro, fíjese, yo antes he dicho, y lo he dicho con toda la intención, que la solución no está en conquistar espacios, ¿no? No me gustan, además, esas tácticas eclesiales de quienes dicen que no hay que abandonar espacios. Oye, pues hay veces que hay que abandonar espacios, ¿no? No me gustan. Y además he usado el término integrismo porque creo que es una de nuestras principales tentaciones hoy. No digo problemas, pero sí tentaciones. Bueno, pues siendo eso cierto, también digo que lo que no podemos es dejar de cumplir con nuestros deberes. Yo ya no digo derechos, ¿no? Yo digo con nuestros deberes. Tenemos una propuesta razonada y razonable que ofrecerle al mundo, ¿no? Y no parece que cumplamos bien con nuestros deberes si silenciamos esa propuesta. Entonces, claro, pues hemos dejado ahí un hueco. Y ese hueco también está causando pues desconcierto, incertidumbre, falta de criterios, no sabemos muy bien por dónde, ¿no? Yo por eso he dicho antes, ¿no? Que la tarea empieza por casa, la tarea empieza por dentro, ¿no? Es decir, el mundo es complejo, pero es que y genera incertidumbre, ya, pero es que la incertidumbre la vivimos nosotros dentro, ¿no? Entonces, bueno, hay que ponerse las pilas. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas de nada. Sobre todo por la finura con que ha ido exponiendo cosas tan importantísimas. Y gracias también por haberme traído a la memoria esos documentos que los he dejado un poco empolvados y que me ha animado a volverlos a leer. Pero yo, aquí que me encuentro ahora en España, pero no sé si me podría aclarar algo, pero vivo constantemente la incoherencia. O sea, porque claro, la Iglesia somos todos. Jerarquía o no, es el pueblo de Dios, la Iglesia. Que ahí está el concepto que dio el Concilio Vaticano muy acertadamente. Entonces, mi pregunta es así. Veo realmente cómo sin acordarse del hermano, sobre todo el que está cerca pasando necesidad,
y también los de lejos, sobre todo ahora que hay tanta persecución a todo cristiano en general, sean coptos, sean, bueno, lo sabemos, como aquí donde yo vivo han nacido tales pobrezas de las que no se habla. Porque en realidad, y digo, de un plumazo en España se podría arreglar la pobreza de la gente que pase hambre o no, o que esté sin una... Porque hay muchísimo dinero en España, hay muchos ricos. Entonces, a mí lo que más me preocupa son estas nuevas pobrezas, este acoso a las personas, entre matrimonio, marido y mujer, esta desunión, diríamos, y no sé si hacemos suficientemente análisis para ser coherentes y ver los signos de los tiempos. Por un lado, un voluntariado maravilloso, porque dad gratis, los que han recibido gratis lo sabemos muy bien, y hay muchísima gente que se dona su tiempo, sus medios. Pero por otra parte, es una iglesia inmovilista, o sea que estamos bien contemplando nuestro... No sé hacer el análisis ni tengo capacidad, pero yo expreso, con perdón de todos, lo hago, mis sentimientos, contemplando esta miopía, este no saber ver, abrir los ojos ante tantas separaciones, matrimonios rotos, y lo que más grave todavía, que ellos han hecho una andadura en la vida, destrozando en cierto modo la vida de los pequeños, las dificultades que crean a sus hijos pequeños y adolescentes. Yo lo digo con todo el perdón, pero es un sufrimiento terrible. Y también esa pobreza de ser tan egoístas, porque si realmente uno vive el Evangelio, lo lee, no el trocito el domingo, que a lo mejor ni se va a misa, pero va tomando un evangelista, el que sea, y va leyendo, bueno, yo creo que ya no hace falta, bueno, no voy a decir no hace falta doctrina de la Iglesia, social de la Iglesia, he estudiado y procuro, pero no lo sé, tengo mucha confusión sobre esta vivencia del cristianismo, catolicismo en España, en general catolicismo. Otras religiones nos están ayudando. Se abre el ecumenismo, eso es un signo de los tiempos, el voluntariado, la gente entregada, el ecumenismo, pero a ver, perdón, no sé lo que preguntar. Bueno, sí, yo creo que lo que usted se refiere es que un poco la realidad nos ha pasado por encima, ¿no? Nos ha sobrepasado como si fuera una ola gigante y andamos todavía como intentando ponernos en pie, ¿no? Porque la fuerza del agua pues nos hace caer. Sí, quizás estemos un poco en esa situación, un poco desarmados, sin tampoco ser demasiado conscientes de cuál es el mundo en el que vivimos. Antes les decía, ¿no?, que para que la evangelización fructifique hace falta un pueblo con conciencia de tal. No sé si la tenemos. Estamos muy fragmentados. La fragmentación provoca desunión y todo eso influye, ¿no? Y hay que ponerse en pie, ciertamente, ¿no? Hay que resistir el envite de las olas y ponerse en pie. Pero para que nos pongamos en pie, Roma está lejos. Aparte que no podemos estar todo el día mirando a Roma, ¿no? Bueno, yo pido perdón porque a lo mejor no sé expresarme bien y quizá yo sea una voz chiquitita comparado con todos ustedes. Yo creo que muy bien la Iglesia tiene que evangelizar y dando gracias a Dios, la Iglesia tiene que evangelizar, pero
Lo que no entiendo yo muchas veces, como tantos católicos tan bien formados y que hacen tantas buenas obras de caridad, pues se encierran a no evangelizar. Es decir, si los no católicos se evangelizan por las calles, ¿por qué los católicos no? Tiene que haber católicos que nosotros vamos a misa, rezamos el rosario, etc. Pero nosotros también, hablo seglares católicos sin más, vamos evangelizando por las calles con el rosario en la mano, con la cruz, con el fin de evangelizar, de anunciar a Cristo humildemente, respetando a los que creen y a los que no creen, y Cristo salvará muchas almas. ¿A qué quiero referirme? Que los católicos no tienen que estar muy bien unidos a la jerarquía eclesial, sí, pero tiene que haber católicos que por encima de la jerarquía miren que el Evangelio dice: id y anunciad el Evangelio a toda gente. Lo dice Jesús muy claro, Marcos 16, 15 al 20. Yo no voy en contra de nada de la jerarquía de la Iglesia, todos están muy requete bien, pero tiene que haber también, porque el Espíritu Santo sopla. Por ejemplo, si uno es de torrero, a lo mejor el Espíritu Santo le sopla a evangelizar en el arrabal, pero no lo puede hacer un católico. ¿Por qué no? No lo puede hacer. Si quieren me extiendo un poco más. El Espíritu Santo sopla, pero lo bonito es que haya católicos que, si los no católicos evangelizan por las calles, ¿por qué los católicos no? Bueno, no quiero extenderme más y perdone que a lo mejor no sé expresarme bien. No, sí, usted lo ha dicho muy claramente, nadie se lo impide de todos modos. ¿Usted qué opina? ¿Somos de los católicos a nivel general que con un poco de cobardía o...? No, bueno, lo que pasa es que también, a ver, no, los estilos no tienen por qué ser uniformes o idénticos, ¿no? Pero en cualquier caso estamos llamados a anunciar la verdad en la que creemos, y es anunciar a Cristo, o sea que eso de ahí no debería poder escaparse nadie. No, pero ¿no entiende usted que nos encerramos mucho en hablar de Cristo solo encerraditos en grupos aquí, dentro de la iglesia, en la parroquia? No, bueno, pues eso es lo que nos dice el Papa, ¿no? Pero también los no católicos hacen las calles. ¿Por qué los católicos? Pues a la calle, es lo que dice el Papa, ¿no? Que hay que ir a las periferias, pues a la calle. A la calle. A ver, otra palabra ahí. Sí. Ahí también está el señor. Yo veo, y quiero confirmación, que doctrina social de la Iglesia conecta necesariamente con política. Si queremos concretar, o sea, para concretar. Si no, pues queda a nivel de principios. Entonces yo estoy interesado en las siguientes charlas que han anunciado, que se espera que sea más concreto. Y simplemente quiero dar una noticia que me ha llegado hace como una semana. Una noticia que yo estaba esperando hace mucho tiempo, que es que se está gestando una plataforma ciudadana para poner, dicen ellos, patas a la idea del Papa Francisco en doctrina social y demás. Se llama principios.org.es. Yo animo a que se busque eso en Google y ahí sale alguna información. Sí, cualquier iniciativa es buena, ¿no? Yo ahí diría dos cosas. En primer lugar, es verdad que los principios de la doctrina social de la Iglesia necesariamente tienen una dimensión práctica, por lo tanto tienen que convertirse en decisiones y en acciones concretas, no solo en el ámbito de la política, sino en la vida social, ¿no? Porque la política es solo una parte de la vida social, no es todo, es una parte muy importante, pero solo una parte, por lo tanto en la vida social. Y dos, a mí todas las plataformas bienvenidas sean, personalmente, solo con una excepción. La doctrina social de la Iglesia, igual que el Evangelio de Jesucristo, no cabe en una plataforma. Lo digo, no sé quiénes son, sé que se ha constituido esa plataforma, no sé quiénes son.
No tengo ni idea. Me he visto algunos nombres, pero no les conozco, por lo tanto no puedo hacer ningún juicio, ¿no? Pero digo sí como principio general. Todas las acciones prácticas deben ser bienvenidas, todas, absolutamente todas, en la medida en que contribuyan, ¿no?, al bien común. No a reforzarnos a nosotros, sino a reforzar el bien común, pero sin títulos de exclusividad. Ese sería el único criterio que yo plantearía, ¿no?, que pondría sobre la mesa. Aquí la nueva evangelización se está haciendo a pasos pequeños. El curso alfa en una parroquia por allá de las Delicias. Después se va abriendo también otra pequeña en el Night Fever y alguna cosa más se piensa abrir, me parece que el Festival Anuncio. Bueno, sí. No sé, porque yo, como no soy de aquí, no puedo decir. Eso es nueva evangelización. Pero bueno, en cualquier caso, intentar abrir poco a poco. Lo de los pequeños pasitos de los que usted habla, pues en el fondo es iniciar procesos, ¿no? Esta señora, sí. Yo se voy a ser muy cortita. Gracias. Muy breve, cortita no. Sí, pues breve. Sí, pero también soy cortita. Bueno, pues voy a ser muy breve. Me ha encantado la exposición. Muchas gracias. Y yo creo que, como dices muy bien aquí, nada de ansiedad, pero sí unas convicciones claras y una tenacidad. A mí me ha encantado lo que has dicho, una conversión. Cuando una persona está convencida y cuando una persona ve la pobreza. Pero yo creo, y lo hablo por mí, soy madre, abuela, creo que vivimos en un mundo muy cómodo, donde vemos en la televisión todas estas cosas y nos parece que son de otro tipo y de otra historia. Arreglamos lo que podemos, no cabe la menor duda que hacemos lo que podemos, pero sin un compromiso y sin una conversión del corazón. Y a mí me ha cuestionado muchísimo. Pienso que, bueno, que vivo una vida muy cómoda y muy fácil, muy fuera de la realidad, y que creo que, como dices, es tiempo de hacer algo. Entonces, gracias, porque por lo menos has dado ahí un toque, al menos a mí, a mi conciencia, y para poder lo que pueda hacer en mi familia, en mi pequeña iglesia doméstica, crear a mis hijos también esa convicción, esa conversión de que hay gente que, aunque lo dices, pero muy de lejos. Yo por lo menos vivo en un mundo muy fácil, y eso es para mí muy difícil ahora asumir todo lo que has dicho. Gracias. Bueno, a ver, o sea, esto no se trata de que nadie se fustigue, de que saquemos los cilicios, y no se trata de eso, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, yo no tengo ningún mérito más que el de ponerle convicción a lo que digo, porque lo creo firmemente, aunque también vivo una vida fácil, ¿no? Quiero decir que comparada con muchas realidades, pues mi vida es mucho más fácil que la de otros. Pero sí creo, y estoy convencida de eso, y este es un proceso paulatino de conversión, ¿no? Es decir, hay personas cuya vida, cuya radicalidad de compromiso por las circunstancias, por su opción de vida, pues manifiesta muy claramente esta opción. Y en otros casos, quizás en la inmensa mayoría, se trata de un proceso, ¿no? Se trata de ir asumiendo, no de aceptar acríticamente nada, ¿no? Sino dejarse, en el fondo, interpelar por la palabra de Dios, ¿no? Porque si no, esto no tiene sentido, ¿no? No, quiero decir, es Él el que nos invita a eso, ¿no? El que nos llama a eso. Pero sí, yo creo que sí que ha llegado el momento, ¿no? Ha llegado el momento. Yo les citaba a Pablo VI, pero también en la Caritas in Veritate Benedicto XVI decía, ¿no? O sea, ha llegado la hora de que introduzcamos en el mundo otra lógica distinta, porque para venir a bendecir las estructuras del mundo, pues no parece que la historia, no parece que la historia del cristianismo tenga como sentido último bendecir las estructuras del mundo, ¿no? Entonces yo sí creo que en ese sentido, pues
sí, o sea, ha llegado la hora, sí, es que ya no podemos más, ¿no? Quiero decir, es ya, bueno, siempre es la hora, esta es la nuestra, pero yo creo que sí, que la urgencia hoy es tal que es que no podemos seguir esperando, ¿no? Porque son millones, es que son millones los que viven privados de lo necesario, ¿no? Piensen ustedes que uno de los principios que constituye la doctrina social de la Iglesia es el principio del destino universal de los bienes, ¿no? En el fondo, la opción preferencial por los pobres tiene que ver con el principio del destino universal de los bienes. Dios creó el mundo para todos y hay personas que no tienen acceso a los bienes que Dios creó para ellas. Optar por los pobres es hacer posible que esas personas accedan a los bienes que Dios creó también para ellas, ¿no? Entonces, es que sí, o sea, ya es hora, ¿no? Bueno, pues ya es hora también de terminar, porque ella se marcha ahora a coger el AVE a Madrid. Sí. Le damos las gracias por este esfuerzo que ha hecho de venir a acompañarnos y a iluminarnos con ese discurso tan convincente. Y a todos ustedes les convoco para el próximo lunes, día 9 de marzo, en el cual vamos a hablar sobre la Iglesia ante los desafíos del mundo actual. Lectura creyente, como ya nos ha indicado, lectura desde la fe, de la realidad social española y aragonesa y de sus consecuencias para los pobres. No es la visión de un sociólogo, sí que es la de un economista, pero ante todo es de un economista creyente, que es Paco Pérez, algunos de ustedes lo conocen, delegado de Pastoral Obrera y muy colaborador de la Delegación de Apostolado Seglar y de Cáritas. Muchas gracias y buenas tardes.